hábito. La repetición constante de un pensamiento me conlleva una acción, la acción desarrolla en mí un hábito, el hábito forma en mí un estilo de vida y el estilo de vida desarrolla mi carácter. Por eso es importante, querido, repetirse todos los días cuán importante eres tú para el Señor. En esta mañana el Señor te levantó con un beso en la frente, el Señor te levantó y te dio un abrazo tan maravilloso y te dijo: hoy tú eres doblemente mío por creación y por redención. Entonces hoy tengo un propósito contigo maravilloso. ¿Y cuál es el propósito? Primero, quiero recordarte quién tú eres. Tú eres un linaje escogido, tú eres un real sacerdocio, tú eres un pueblo santo que tiene como propósito elemental mostrar las virtudes de aquel que te levantó, de aquel que te rescató de las tinieblas hacia la luz admirable. Yo creo que eso es lo más hermoso que nosotros podemos escuchar de alguna persona. ¿Y qué más persona elemental que la persona del Espíritu Santo, Jesús, Dios el Padre, hablándote y dándote un propósito especial en este día? Así que copia conmigo en el nombre de Jesús allí. Yo soy hoy doblemente de Jesús por redención y soy también por creación. Qué bendición de parte del cielo poder entender eso. Yo soy doblemente de Jesús. Yo creo que esa frase, querido, se quedó en mi corazón desde que ayer pudimos estudiarla, desde que pudimos analizarla. Así que queremos agradecer a cada una de las personas que se están conectando con nosotros de diferentes páginas. Estamos también, recuerda, en emisoras también. Es parte del cielo, querido, que propuso esto y es una bendición. Eso es hermoso. También queremos agradecer especialmente a Voces del Alba Radio 89.0 FM, que ha estado conectado con nosotros también allí, transmitiendo por sus ondas radiales también. Es una bendición de parte del cielo, mis apreciados. Así que en este momento vamos a un momento muy importante. Valga la redundancia, vamos al segmento, yo creería que el más especial. Ya dejaste tus peticiones de oración, ya dejaste allí tus agradecimientos, quizás la tienes en tu corazón, así que yo voy a orar por todo eso en este momento. Quizás no tengo la oportunidad, querido, de saludarlos a todos, de leer todos sus comentarios, pero en el nombre de Jesús vamos a estar allí bien pendientes. Créanme que Lecciones de Vida es este ministerio que se ha levantado por el nombre del Señor Jesucristo para poder interceder, para poder estudiar la Biblia y para poder ser santificados a través de ella. También tiene un compromiso contigo, así como lo tuvo Nehemías, así como lo tuvo Jesús en Juan 17, así como lo tuvo Esther, así como lo tuvo la mamá de Samuel, así como lo tuvo Moisés, así como lo tuvo Daniel, querido, ahí pegaditos a la oración por cada uno de ustedes. Así que te pido, por favor, que me acompañes en este momento. Vamos a orar. Coloca tu petición de oración, querido. El Señor la está leyendo, el Señor la está escuchando y quiere prepararte en esta mañana. Y quiero recordarte algo que es muy importante. Recuerda que la oración, dice la sierva del Señor, la oración no es para que el Señor escuche tu petición. No, no, no. El Señor ya la sabe. El Señor ya la escuchó. El Señor de antemano sabe cómo, querido, va a suplir o va a agrandar esa bendición que tienes. La oración es la llave en las manos del Señor para poder actuar, porque la oración es la preparación para la recepción de la bendición. Que no se te olvide eso, la oración es la preparación para la recepción de la bendición. Así que hoy confía en el Señor y ora con esa pistis en griego, ¿sí? Con esa emuná en hebreo. ¿Qué tiene que ver esto? Con esa fe, que tiene que ver con fidelidad y con confianza plena en la motivación de nuestro gran Rey y Señor. Así que oremos con fe, porque el Señor va a actuar en tu vida. Y aunque no puedas ver, Él está obrando. Oremos. Cariñoso Dios, eterno Padre, te queremos agradecer por este maravilloso momento que nos regala, Señor, de conexión contigo. Primero que nada, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados en pensamientos, en palabras y en obras. Pues lamentablemente, Señor, te hemos estado fallando. No hemos obedecido a tus estatutos, no hemos estado, Señor, en contacto con tus leyes, hemos aborrecido tus mandamientos. Es por ello, Señor, que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en este momento, por eso oramos, invocamos su nombre para que seamos limpiados, Señor, y purificados de toda inmundicia, de toda maldad. Que tu Espíritu Santo nos tome, Señor, y que esta oración sea de bendición para la vida no solamente de nosotros, sino de muchas personas. Ciertamente, Padre, hemos entendido cuán importantes son las oraciones intercesoras dentro del ámbito espiritual de la iglesia. Somos una familia en Cristo a nivel mundial, Señor. Vemos muchas personas. Y al haber muchas personas en este momento conectadas, hay muchos problemas, Señor. Hay muchas necesidades, hay muchos agradecimientos también y queremos comenzar por ello. Casi siempre, Señor, estamos allí conectados como con el dolor, pero la alegría que sentimos en este momento, queremos dártela a ti, queremos darte honra y gloria, poder y alabanza, porque tú eres el dador de esa alegría, Señor. Tú eres el dador de nuestra familia, tú eres el dador, Señor, de nuestro negocio, de nuestras entradas económicas, de nuestro conocimiento bíblico. Tú eres el dador del Espíritu Santo, Señor. Tú eres el dador de la vida. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por todas estas maravillosas cosas que nos puedes brindar a través de la naturaleza, a través de nuestra familia, Señor, a través de todo lo que nos rodea. Permite que hoy nuestra cosmovisión sea centrada en ti, sea por ti y sea para
ti. Pero también, Señor, no podemos echar a un lado las dificultades que tenemos. Lo primero, Señor, que pedimos que nos hagas recordar siempre es que tengamos paz, esa paz que no da el mundo, sino que la da el Señor y que es la única que provee para nosotros tranquilidad. Que entendamos, Señor, que paz no es ausencia de problemas, sino que es tranquilidad y confianza en medio del problema. Los problemas muchas veces son necesarios, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Y eso lo entendemos. Tú en la Biblia lo mencionaste muchas veces. Hoy nos gozamos, Señor, porque estamos en tribulación. Mencionamos así como el apóstol Pablo. El vivir para mí es Cristo, el morir es ganancia. Yo estoy listo para lo que sea. Pero, Señor, gracias, porque los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Quizás, Señor, estoy orando en este momento para alguna persona que tenga alguna dificultad emocional, alguna dificultad mental, económica, familiar, tienen algún déficit, Señor, físico, mental, social, familiar. Yo no sé qué está pasando en su vida en este momento, pero en el nombre de Jesús pido, Señor, que su fe no decaiga. Oramos así como el Señor Jesús. Pedro, en este momento se me ha pedido tu cabeza, se me ha pedido tu fe, pero yo estoy orando, no para evitar ese problema, sino para que tu fe no falte, porque en ese problema me voy a manifestar yo, así como dijo el apóstol Pablo. Cuando el Señor envía o permite que una prueba se desarrolle en la vida de una persona, eso no quiere decir que no va a estar ahí, no. Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podemos ser tentados o más de lo que podemos soportar, porque junto con esa prueba, con esa tentación, se va a manifestar Él que es la salida. Hoy queremos verte a ti, Señor. Hoy no queremos ver ese problema que está delante de nosotros. Es más, no es un problema, es una dificultad la cual tenemos, Señor, que superar. Y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer, porque en ti tenemos todo. Todo es por ti, todo es para ti, todo es por medio de ti. Así que hoy oramos con fe, sabiendo que tú vas a actuar en nuestras vidas y en la vida de cada oyente, que está, Señor, por las ondas radiales, que está por Facebook, que está por cualquier método en este momento. Pedimos, por favor, que tú te manifiestes con poder y esta familia pueda ver la gloria del Dios eterno. Pero que siempre recuerden que todo es para su divina y santa voluntad. Gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús oramos con fe. Amén y amén. Gloria a Dios, mis apreciados. Qué bendición de parte del cielo poder compartir esta oración con cada uno de ustedes y que ustedes también puedan orar por aquellos que lo necesitan. Siempre me llama la atención el término de las oraciones intercesoras, querido, porque la sierva del Señor, el Ministerio de Curación, habla acerca de la importancia de nuestras oraciones. Y quizás le estoy hablando a una persona que se está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Y por qué mis oraciones son tan simples? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué mis oraciones no están tan adecuadas al plan divino? ¿Por qué siento que estoy rezando en vez de orar? Pues, querido, lamentablemente, nosotros como seres humanos somos egoístas por naturaleza y ese principio, ese sentimiento como que lo llevamos de forma directa a la oración y casi siempre oramos por nosotros. Dice la sierva del Señor que nuestras oraciones son muy egoístas porque quizás muchas veces no nos involucramos en la obra del Señor. Si nos involucrásemos más en la obra del Señor, veríamos cuánta necesidad hay en el mundo. Si observásemos, querido, a cuántas personas están padeciendo, cuántas familias necesitan nuestras oraciones, pues por eso pasaríamos tiempo crucial en oración. Decía Martín Lutero, hoy no tengo mucho que hacer, hoy tengo demasiadas cosas que hacer, tengo solamente 3 horas para orar. Imagínate eso, en un día ocupado de Martín Lutero, su oración era mínima, y la oración mínima que él tenía era de 3 horas. Así que, querido, hay que dedicarle mucho tiempo a la oración, más en los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que más uno de ustedes está alarmado por lo que ha estado aconteciendo con el Papa, ¿no? Todas estas declaraciones que dio sobre el querer como que estructurar nuevamente un sentido civil, tratar de llevar a una nueva ley que lleve a esta unidad. Pues, querido, en este momento hay que orar más que todo, porque mucha gente está como enfocada en esta aprobación de la unión civil y espiritual de personas del mismo sexo, que sabemos que es contrario. No estamos odiando a estas personas ni la criticamos, sino que, queridos, no podemos estar a favor de lo que tú estás pensando, porque el Señor en su palabra automáticamente habla de otro punto muy importante. Pero yo creo, querido, que lo que realmente tiene que alarmarnos a nosotros para entrar en oración, no en desesperación, es esta motivación tan grande de querer desarrollar una ley que tenga una unidad cívica, ¿no? En este momento, que se plantee lo que es este nuevo orden mundial y ya está a pasos agigantados, querido. Así que en el nombre de Jesús tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que se manifieste con poder y que podamos entonces mirar las maravillas de Él a través de esta predicación. Por eso es importante, querido, que puedas compartir este tipo de predicaciones para que el evangelio sea transmitido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces pueda venir, mi apreciado, el fin.
que es nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Pero tú hoy preocúpate, por predicar este maravilloso evangelio. Así que vamos a lo que vinimos, ¿no? Lección de escuela sabática, jueves 22 de octubre del año 2020, cuando son las 7:03 acá en Colombia. Estamos transmitiendo desde las montañas de Nariño, una bendición de parte del cielo. Y quiero hablarte un poco acerca del contexto especial que presenta la ley de Dios. Es el tema de nuestra lección de escuela sabática, es el punto inicial, es lo crucial que nos quiere mostrar. La semana pasada estuvimos analizando la ley como educadora. Recuerda que este trimestre estamos hablando de la importancia de la educación, de la pedagogía, lo que el Señor desarrolló para nuestro crecimiento. La educación sirve para eso, para acrecentar nuestros principios y para desarrollar como persona. Sea como sea, nosotros estamos educando todos los días. Todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días estamos creciendo, todos los días estamos conectándonos allí con nuestro alrededor. Vimos que el primer maestro fue el Señor, los primeros alumnos fue la familia humana, Adán y Eva, el libro de texto fue la naturaleza, el jardín del Edén se desarrolló como el primer aula de clases, y a través de estos conceptos vemos que la sierva del Señor declara lo siguiente: nosotros deberíamos de aplicar la educación. Esta educación que se dio en el Edén fue como modelo regente para las generaciones futuras. Esto es bastante importante para nosotros, eso está en el libro de la educación. Y ello tenemos que nosotros aplicarlo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento intelectual, para nuestro crecimiento en devoción. Esto es algo bastante importante, la educación para crecer en gracia, tanto con Dios, para con los hombres. Eso es importante para nosotros. Así que pasando este apunte, hemos analizado varias cosas interesantes que tienen que ver con el desarrollo de la familia, cómo se educa, cómo es la educación a través del Señor. Y esta semana estamos tratando de ver cómo es nuestra educación a través de la cosmovisión. Recuerda que la cosmovisión es la realidad de mi mundo. Ese es el punto, por decirlo así. ¿Has escuchado la frase que dice cada cabeza es un mundo? Pues eso es verdad. El Señor ideó ese plan cuando desarrolló en tu vida el libre albedrío. Este libre albedrío sirve para tu crecimiento espiritual. Este libre albedrío sirve para tu toma de decisiones y es elemental, querido, la hora de aplicar tu conexión con Dios. Yo creo que esto es lo más interesante que nosotros tenemos que aprender a aplicar en nuestras vidas. Y esta cosmovisión tengo que entenderla desde el punto de vista espiritual o material humano. ¿En dónde está colocada mi cosmovisión? Hoy termina la lección de escuela sabática, mañana tendremos el resumen completo de la lección, pero el tema central hasta hoy es ¿a dónde está mi cosmovisión? ¿Dónde está mi conocimiento? ¿A dónde estoy colocando la esencia del Señor y cómo lo estoy transmitiendo? Recuerda que algo interesante hablamos, la cosmovisión es la presentación de la realidad. Y lamentablemente en estos tiempos no tenemos verdades absolutas, sino relativas. No porque no estén, sino porque la sociedad no quiere adquirirlas. ¿Qué es una verdad relativa? Cada quien puede pensar, hacer o actuar lo que quiere. Y parece que esto estuviera muy ligado al principio bíblico con el libre albedrío. Esto es verdad. Pero hay cosas, querido, que no puedes aplicarles la verdad relativa, como en este caso los mandamientos y la ley de Dios. Esto es una verdad absoluta que fue dejada por el Señor. Y es cosa interesante que en la Biblia lo único que se le da al Señor como inspiración y como autoría son los mandamientos. El Señor inspiró las Sagradas Escrituras, inspiró al autor y el autor escribió. Lo único que el Señor inspiró y escribió fueron sus mandamientos. Eso es algo bastante interesante y el texto bíblico te lo presenta. Y fueron en 2 ocasiones que ocurrió la misma situación. Y esto es bastante interesante. Así que para muchos, la realidad es una construcción social. O sea, yo puedo crearme una realidad como el sistema de normas, y eso es precisamente al comienzo de la lección lo que te está presentando, y es la historia que quiero relatarte en este momento, porque el ser humano siempre ha estado como que muy ligado con la desobediencia, ¿no? Le encanta, o sea, nos encanta hacer esto. Yo estoy hablando como que si fuera extraterrestre, ¿no? No, nos encanta, o sea, nos encanta ir en contra de los antiprincipios, ¿no? Creemos que mientras más leyes hayan, pues más nos subyugan a nosotros, y realmente, querido, mientras más leyes hay más libertad. Así nosotros no podamos observar, y eso dependiendo también del país o la legislación. Pero si tú te das cuenta, tú posees libertad por las leyes. Y las leyes son fundamentales para el desarrollo de la vida humana, porque hasta el cosmos tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, todo, hay leyes de la física, leyes de la química, leyes de la biología. Todo en esta vida se maneja por leyes. Y me llama la atención un punto muy importante que se encuentra en un libro llamado El conflicto de los siglos, uno de mis favoritos, capítulo 37, si no me equivoco. La sierva del Señor dice: ¿cómo es posible que muchos de nosotros pensemos
Es cómo es posible que muchos de nosotros creamos que si el mundo se gobierna bajo el sistema de leyes, la naturaleza tiene el sistema de leyes, el cosmos tiene la naturaleza de leyes, cómo es posible que pensemos que el originador y el dador de todos estos organismos, de todos estos principios, de todas estas civilizaciones, digamos que no se maneja bajo un orden? Porque pareciese que con Jesús en la cruz se malinterpretan algunos versículos y tiene entonces la cosmovisión de que ya el Señor abolió todas las leyes. Querido, yo quiero llevarte hoy a un concepto bastante interesante para que lo puedas analizar a través de la Biblia y darnos cuenta si realmente el Señor abolió este principio. No tenemos el tiempo completo para analizarlo todo, pero quiero llevarte algunos puntos básicos, ¿sí? Algunos puntos allí bien puntuales también para que lo puedas llegar a entender. Pero primero, me llamó la atención en la lección de escuela sabática, si puedes ubicarte en los primeros párrafos, que años atrás en Francia, como estaban tratando de derogar o de abolir esta ley que se basaba en la pena de muerte, ¿no? En la pena capital y se hacían una pregunta, ¿será que realmente debe abolirse este punto? Así que los que estaban en contra y los que estaban a favor comenzaron una disputa, los que estaban a favor de que se aboliera, pues buscaron a un filósofo francés que es muy reconocido, a lo mejor tú has leído libros de él, y es Michael Foucault. Y Michael me llama la atención porque él escribió en su editorial, hizo algunos contextos importantes sobre ello. Llegó a la conclusión de que no solamente esta pena debería de abolirse, sino la constitución completa. Él dice que el conjunto de normas o estas leyes, porque recuerda que las leyes es el conjunto de normas que regulan la conducta dentro de la sociedad, fueron invenciones humanas y que solamente sirven para tener un control social y mental en la vida de las personas, ¿no? Él dice que todos debería de derogarse las leyes, porque al fin y al cabo ninguna persona cumplía cabalidad de estas leyes si fueron creadas simplemente para subyugar a la población que estaba en contacto, que estaba en regencia de estas personas que las desarrollan. Pues quizás nosotros al estudiar estos puntos, pueda que como que sea verdad, ¿no? Muchas veces estas leyes se utilizan para mitigar a la sociedad. Pareciera que como que mientras más leyes hay como que más limitantes para nosotros querer hacer lo que nosotros queramos. Pero este punto, querido, también puede debatirse muchísimo realizando una construcción social. Y recuerdo, queridos, como te lo menciono siempre, uh, cuando yo entré a la escuela de leyes, la facultad de leyes, lo primero que me enseñaron fue eso, y eso lo expliqué la semana pasada. ¿Qué es una ley? Cuando tú encuentras la etimología, le haces la semántica a la palabra de ley, encuentras que la ley es un conjunto de normas, principios, normas y estatutos, ordenanzas que regulan la conducta, que mantienen un equilibrio. Yo creo que ese es el punto, un equilibrio dentro de la sociedad, regula la conducta humana para vivir en una buena sociedad. Y yo creo que ese es el punto principal y este concepto podemos tomarlo para, número uno, derogar nosotros mismos el concepto que Michael presentó, porque es irracional cuando lo llevamos a un principio quizás bíblico, un principio emocional, lo llevamos quizás a un principio de sociedad. Son necesarias las leyes, querido, para nuestro crecimiento. Y la Biblia te menciona también cuán importantes son las limitantes. Me llama la atención, número uno, porque la ley de Dios en el contexto del Nuevo Testamento, no quiero llevarte en tanto al Antiguo, quiero llevarte en el Nuevo porque el problema de las personas es la ley en el Nuevo Testamento, luego de Jesús. El Señor Jesús siempre planteó el desarrollo de la vigencia de la ley de Dios y de la importancia de su cumplimiento. Yo creo que esto es elemental para ti, porque número uno, la ley es lo que realmente te define la condición la cual el Señor Jesús vino a quitar de tu vida. ¿Cómo se llama esto? Pecados, el jatá o el amartía, como lo quieras llamar, en griego o en hebreo. Es interesante porque estos dos contextos, queridos, te llevan a entender a qué el Señor vino a trabajar en tu vida. Recuerda que la palabra del Señor en la carta a los Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Eso es verdad. El Señor que vino a hacer, a encaminarte, el proceso de la santificación, el cual, querido, no es un punto el llegar, sino un camino el cual andar por la eternidad, literalmente. Pero nos llama la atención, querido, que el pecado en las definiciones originales, tanto jatá como amartía, te lleva un concepto importante que es errar el blanco. No es dar a donde tienes que dar. Es una palabra que se utiliza para aquel tirador de arco y flecha, cuando no le da
al punto concreto, cuando no le da el blanco, o muchas veces no solamente le da, sino que traspasa los límites del punto donde tiene que dar. Pareciese, querido, que el pecado es eso que nos desvía del propósito que tenemos de parte de Dios, y lo que nos guía a este nuevo propósito es la contemplación del carácter de Dios a través de su ley por los méritos de Jesús. Ese es el punto muy importante. Y lo primero que quiero organizar contigo es que vengas conmigo al libro de Mateo capítulo 22, porque hay un problema con esto, ¿no? Porque pareciese que las leyes judías, estas leyes que se presentaban, Jesús primero que nada fue un judío de cepa, judío y además judío nazareo, que nació y es del linaje de la tribu de Judá por parte de María. Sí, ya los descubrimientos arqueológicos se han desarrollado, los descubrimientos bibliográficos también, como los presenta Mateo. Jesús viene de allí porque María también viene de la tribu de Judá. Esto es algo bastante importante. Él era judío, recuerda, los judíos eran los que venían de la tribu de Judá. ¿Sí? Y que tenían estas leyes, estos principios, las 613 leyes que se mencionaban en el Pentateuco, ¿no? En la ley, en la Torá, lo que se conocía. Entonces este punto es importante porque en Mateo capítulo 5, antes de ir al 22, pareciese que Jesús como que automáticamente en su discurso del Sermón del Monte, la gente pensaba que cada palabra que él reflexionaba iba en contra de lo que estaban escuchando. Y esto es interesante porque la gente pensaba que el Señor venía a colocar otro mandamiento. Te hago una pregunta, escucha esto. En este tiempo, la gente, la mayoría de los protestantes, no piensan que el Señor con cada palabra que expresó dio unos nuevos principios. Incluso una vez me estaban debatiendo y me decían, Aarón, el Señor colocó unos nuevos 10 mandamientos. Y se encuentran en el libro de Mateo capítulo 5. Entonces comienzan a hacer como una serie de órdenes y sacan 10 mandamientos precisos. De Mateo capítulo 5 hasta el 8, que es el Sermón del Monte. Pero cuando tú te das cuenta, hay más de 10 principios, porque el Señor lo que hizo fue expandir el concepto de los 10 mandamientos dentro de lo que fue el Sermón del Monte. Allí pareciese que el Señor estuviera hablando en contra de lo que los fariseos estaban mencionando. Y el Señor nunca habló en contra del concepto, sino de la conducta. ¿Y cómo ratificamos esto? Primero él dijo, Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abolir a la ley o los profetas. Y es interesante porque no solamente habla del decálogo, sino también de los ceremoniales. Jesús guardó de forma completa los ceremoniales, queridos. Jesús tomó la Pascua, Jesús estuvo en las fiestas de las cabañas y durante mucho tiempo, porque su vida fueron 33 años, querido, y hasta el último momento él guardó todas las fiestas ceremoniales habidas y por haber. Él dijo, yo no he venido a abolir nada de esto, sino que he venido a cumplirlo, porque yo soy el antitipo, por así decirlo, de este tipo presentado. Todos ellos tienen que ver conmigo y es mi obligación hacerlo para representación de ustedes. Y esto es algo bastante interesante, que ese es otro tema bastante profundo, pero que algún día lo podemos desarrollar con la ayuda de Dios. Pero el punto principal es la etimología de la palabra no he venido a abolir, sino a cumplir. Esta palabra cumplir, como ya te lo expliqué, tiene un contexto bastante interesante en el griego original en el cual se escribe y de cierta forma es una palabra que se utiliza en términos médicos. Y cuando hablamos en términos médicos, dice que es la situación donde tú colocas un hueso en su lugar. ¿Sí me entiendes? Está dislocado, está salido, ¿no? Del sitio donde tiene que estar encajado. Pues esta palabra que el Señor utilizó para decir a cumplir es esta misma. Vengo a encajar la ley, vengo a colocarla en su lugar. Y esto es lo que más me emociona cuando voy al texto bíblico en el sentido original y podemos aplicar un contexto mayor, porque hace una referencia interesante y te dice, hey, entiende esto, yo no vine a quitarla, sino que vine a darle el verdadero sentido que tiene. ¿Y cuál fue el verdadero sentido? La aplicación para con el prójimo. Si tú te das cuenta, Jesús nunca tiene problemas con los primeros 4 mandamientos presentados en el decálogo del Señor. Incluso cuando le hacen una pregunta y le dicen, maestro, cuéntanos, rabí, le llaman rabí, dinos, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Y él reflexiona, les dice lo que está en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también dice, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué era lo que sucedía? En el tiempo de Jesús se prestaba tanta atención a los primeros 4 mandamientos que a los otros 6 estaba automáticamente obviados. El Señor vino a cambiar esta conducta. Y si te das cuenta, los discípulos también vinieron a cambiar esa conducta. Por eso Juan habla y dice, mira, el que dice que lo ama, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso.
¿Y cómo sé yo que realmente guardo los mandamientos cuando los manifiesto para con mi prójimo, que los manifiesto en amor? Porque ¿cómo es posible, dice Primera de Juan capítulo 4, verso número 20, cómo es posible que ustedes digan que van a amar a Dios, que no lo ven y aman a su hermano, que lo ven todos los días y no son capaces de ayudarlos? Es interesante todo este concepto, querido, de la aplicación de la ley de Dios como modelo para nuestra formación. Recuerda que la ley de Dios, querido, es simplemente, en términos de parábola, ¿no? Por mencionártelo, es un espejo, ¿no? Cuando aprendí este concepto, creo que lo he tenido bastante rayado, pero creo que he conseguido, querido, el verdadero concepto para esta, valga la redundancia, verdadera aplicación en tu vida. La ley de Dios es semejante a un espejo, solamente te muestra tu condición. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Si no fuera por la ley, yo no fuese conocido el pecado, porque Él es el que me da la condición y me dice cómo estoy. Pero lo importante es que no me queda ahí en la maldición. Por eso es la maldición de la ley, porque la ley no puede hacer nada por ti, querido. Mientras estés bajo la ley, automáticamente no vas a gozar de la gracia, porque te vas a preocupar en ti y no en lo que el Señor puede hacer por ti. La ley es un espejo que te dice, mira cómo estás despeinado, estás desarreglado, tienes lagañas en los ojos todavía, yo tengo una mano que te puedo ayudar a ti, esta sería la mano de Jesús, que te limpia, que te purifica y que te arregla. Por eso es que dice que la finalidad de la ley es un concepto que está muy errado en el libro de Romanos, cuando habla de el fin de la ley es Cristo. Este fin tiene como concepto no terminación, sino propósito. La finalidad de la ley es Cristo, porque es la que te lleva a Él para que lo puedas entender. Por eso en Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo te dice, así que por la fe invalidamos la ley. Queridos, de ninguna manera no se metan eso en la cabeza, porque no es posible hacerlo. No es posible hacerlo. O sea, no hay nada, de verdad, no hay nada que podamos nosotros mencionar, porque si el propio Jesús no lo hizo, ¿cómo nosotros vamos a tener esa autoridad? Y la Biblia nunca menciona este punto. Ahora, yéndonos nuevamente al concepto de que las personas tienen, que Jesús criticaba mucho las leyes estas que seguían a estos fariseos, miremos lo que dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo. ¿Ya estás conmigo allí? Ven conmigo. Libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Y dice lo siguiente: después de esto, en el capítulo 22 encontramos la pregunta del gran mandamiento. Luego el Señor habla y les hace una pregunta a ellos: ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Bueno, después de todo este punto, después de toda esta cosmovisión que el Señor le da, hay una nueva cosmovisión con relación a los principios elementales del mandamiento de Dios. Mira lo que dice el verso número 1. Después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, esto me llama la atención, escucha bien: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Esto me fascina. Escucha bien. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Tienen mucho conocimiento. Parece, ¿no? Lo que menciona por acá Santiago cuando dice, no seáis solamente oidores de la palabra. Espérate. Vamos allí. No solamente escuchen. Tengan este conocimiento. Dice el verso número 3. Ustedes, mira esto. O sea, presta atención porque esto es algo tremendo. Miren lo que dice Jesús. Ustedes, lo que ellos digan. Ya va. Jesús no era el más acérrimo enemigo de los fariseos y de los escribas, de los saduceos, de los maestros de la ley. Jesús nunca tuvo enemigos por parte de él. Y esto me llama bastante la atención, querido, porque mira lo que dice. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. ¿Cómo así? Jesús no era el que entraban en conflictos. Espérate, mira lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Pero no hagan lo que ellos hacen. Con este versículo, querido, tenemos todo el resumen del concepto de Jesús con respecto a la ley de Dios. Te lo repito, él dice, mira, ellos saben mucho de las leyes de Moisés. Por favor, hagan lo que ellos les piden. Escúchenlos, es importante, pero no copien, ¿qué cosa? Su conducta. No lo estoy leyendo yo por mi propia cuenta, querido. Estoy leyendo el libro de Mateo, capítulo 23, verso número 3. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Incluso te lo voy a leer quizás en tu versión, que lo tienes allí en la versión del 60. La versión del 60 dice así: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo. Cosa interesante esa palabra, atesórenlo. Cuando la Biblia habla de la palabra guardar, tiene que ver de forma directa con aplicar con literalidad.
Cuando hacemos la definición completa en la etimología de la palabra en griego que se está utilizando, el Señor les dice, por favor, atesórenlo con literalidad, pero pongan sus ojos en la teoría, más no en la práctica de ellos. ¿Sí entiendes ese punto? O sea, ellos predican la verdad, pero no viven la verdad, lo que pasa con muchos de nosotros. ¿O no es así? Por eso siempre se nos dice, tú, los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Presta atención a ello, retén lo bueno, rechaza lo malo, retén sus palabras, rechaza su conducta. Tú no estás acá para juzgar a nadie. Querido, y esto es tremendo. Yo no sé si a ti te parece tremendo, pero a mí me parece sumamente tremendo este concepto de aplicación estratégica que el Señor hace. Voy a seguir leyendo, está bien, con mi versión de la traducción del lenguaje actual para que puedas quizás entenderlo un poquito mejor. Sigue diciendo el versículo 4. ¿Por qué necesitamos nosotros prestar atención a su teoría, más no a su práctica, a su conducta? Versículo 4. Porque ellos imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. Y esto me llama la atención. Pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlos. Aquí el Señor coloca otro punto bastante interesante. No entren en conflictos con ellos, porque ellos también quieren añadir más a los principios de Dios que lo que ya está colocado allí. Y si tú te das cuenta, recuerda que hemos estudiado eso muchas veces, una de las leyes más absurdas que habían es que si tú escupías en sábado hacia la tierra, estabas pecando, tenías que matar un corderito, porque si estabas escupiendo en la tierra, automáticamente estabas haciendo lodo. Y si estabas haciendo lodo, pues estabas pecando, porque eso se utilizaba para la construcción de las casas de aquel tiempo. No podías caminar más de 500, 900 pasos, si no me equivoco. Estas leyes eran absurdas. No podían ellos comer cerdo, pero sí comían camello. Que era un alimento exquisito en ese tiempo. No comían cerdo, pero sí camello. Entonces, imagínate todo esto que hace la aplicación. Mira, y él dice, yo no estoy en contra de los principios que ellos siguen en la legalidad y en ese nomos o en esa Torah que escribió Moisés. No, 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 no. Lo que nosotros estamos en contra automáticamente es de lo que se presenta con relación a las cargas que ni ellos mismos son capaces de llevarlas. Pero querido, no hay mandamiento que sea una carga cuando tú lo ves con amor. Incluso el salmista en el Salmo 119 habla de una forma completa de la ley de Dios. Guardé tus mandamientos en mi vida para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo nos va a comparar el Señor Jesús si cumplimos sus principios como aquel hombre que edificó su casa sobre dónde? Sobre la roca. Bienaventurados los que oyen y guardan las palabras que están descritas en esta profecía, porque el tiempo del fin está cerca. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Sí entiendes ese punto, por favor? ¡Hey! Relación de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Has escuchado ese versículo? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la percepción de Jesús? ¿Cuál fue su cosmovisión con respecto a la ley de Dios? Tremendo, querido. En esto se manifiestan lo que agradan a Dios. Y en esto conocemos los que son de Dios si guardamos sus mandamientos. Puedes leerlo, querido. Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 2 hasta el verso 6. Habla acerca de la justificación y también de la obediencia. Eso me llama la atención. Y esto es bastante interesante. El punto clave y el clímax de la Biblia podemos encontrarlo en ¿dónde? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es la infracción de la ley. Y Jesús nunca cometió pecado, o sea, nunca infringió la ley y nunca te ha dado la autoridad para hacerlo porque estés en la gracia. No, 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 no. Jamás en la vida, querido. Sácate eso de la mente. Me llamaron estos días y me dijeron, Aarón, pero ahí dice que el Señor vino a abolir los cumplimientos y esos requerimientos y los clavó en la cruz. Tienes que utilizar la semántica para poder entender la palabra de Dios. Yo sé que el Señor la revela por medio del Espíritu, pero recuerda que Él utilizó también y dejó mecanismos importantes para entenderla. Tú no puedes entender la Biblia con una mención occidental. Tienes que entender el concepto con el cual se escribió, que es el concepto judío, querido. Y especialmente en la palabra griega que se determina. Me llama la atención porque en el griego esta palabra es parágrafos, que fue lo que el Señor vino a derogar. La palabra parágrafos es una palabra que se utiliza en el término griego de aquel entonces para la determinación contable de las pagas
o de la deuda que tú tenías. Lo que Pablo realmente está diciendo, lo que el Señor clavó en la cruz fue ¿qué cosa? Mi deuda, parágrafos en griego. Mi deuda fue lo que el Señor pagó. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ahí está el punto de todo, para que lo puedas entender. Voy a terminar con este versículo, mi apreciado. Vamos a el libro de Juan. Vamos a Juan, capítulo 15, verso 10. Y estoy tomando en base, para finalizar, el concepto especial que se menciona en el libro de una carta primera del apóstol Juan, la carta universal primera del apóstol Juan, el capítulo 2, verso 6. El que dice que lo conoce debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Y en el libro de Juan, el capítulo 15, en el verso número 10, hay algo interesante con relación a la apreciación y a la aplicación que el Señor Jesús muestra. Presta atención a esto, que es interesante. Dice la traducción del lenguaje actual: si obedecen todo lo que yo les mando, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Ahora, ¿cómo dice tu versión? Te la voy a leer, Reina Valera del 60 quizás, o de la del 95. Si guardaréis ustedes mis cosas, ¿mis qué? Mis mandamientos, y permaneceréis en mi amor. Es interesante porque en Juan capítulo 14, verso 15, él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí lo reafirma: si ustedes guardan mis mandamientos, realmente permanecen en mi amor. Tenemos una relación completa porque se basa en obediencia. La fe, pistis en griegos, emuná en hebreo, tiene que ver con la palabra fidelidad, que a su vez está compuesta por emú y por na, que tiene que ver con observancia y con obediencia, guardar con literalidad y hacer las cosas tal y cual como me las piden. Por eso Jesús vino a darnos un ejemplo completo de obediencia para trabajar por medio de él. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, y ahora Cristo vive en mí, y él es el que trabaja por medio de mí, para mí y a través de mí, porque tengo que ser regente de este punto. Me llama la atención porque Proverbios capítulo 29, verso 18 te dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos. Pero antes de eso dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, sin visión, sin un esquema, una línea por donde ellos caminen, lamentablemente se van a perder. Sin profecía, sin visión, la palabra hasón en hebreo, el pueblo se desenfrena. No andan caminándose. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos son hijos de Dios. Ahí hay un punto importante, creo, en este concepto. Los mandamientos son limitantes, sí, pero no limitantes para maldición, sino para bendición. No son una muralla, son un cerco. Y son el cerco que te permiten mirar lo que está después de ese cerco. Y te dice: esto no está bien. Si pasas de este lindero, automáticamente estás bajo tus consecuencias y no te va a ir bien. Son normas y estatutos que te permiten caminar en el sendero del Señor. Por eso Jesús dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Llama la atención porque Jesús fue obediente. Pero aquí también tú me dices Aarón, pero aquí hay algo que no me convence. ¿Cómo así? Jesús dice que guardemos sus mandamientos como él guardó los del Padre. Entonces el Padre le dio otros mandamientos a él y él nos dio otros mandamientos a nosotros. Espérate un momentito y ven conmigo al libro de Juan capítulo 12. Voy a pedirte solamente Juan capítulo 12. Juan 12. Vamos a leer el verso número 48. ¿Te parece bien? Vamos a observar. Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado. Interesante. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Recuerda cuando dice: y Jehová vendrá, el Señor vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque el Señor traerá a juicio toda obra, sea cubierta o encubierta. Job también repite lo mismo, Salmo repite lo mismo. Santiago dice: viven y piensen como aquellos que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Dice el verso 49, y que es el que más me encanta, querido: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. La pregunta es: ¿Jesús vino a dar mandamientos nuevos
Yo no he hablado por mi propia cuenta de Jesús. Ninguna palabra que salió de mi boca ha venido de mí. Por eso ayer estudiábamos el concepto de Juan capítulo 1 cuando habla acerca del logos, ¿te acuerdas? El verbo, la expresión, la gramática de Dios. Fue Jesús en esta tierra. El carácter de Dios representado a través de Jesús fue la manifestación de la gloria de Dios para con nosotros y el ejemplo mayor. Por eso lo utiliza la palabra logos, la palabra verbo. Logos es en griego, que quiere decir discurso, palabra, la palabra de Dios viviente, Jesús. Él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio ¿qué cosa? Mandamiento de lo que Él de decir. Y me llama la atención porque el trabajo del Espíritu Santo también es lo mismo. Él dice, Él no les va a hablar cosas automáticamente, Él no va a hablar cosas de su propia cuenta, sino que todo lo que venga del Padre, Él los hará conocer, así como Jesús te está hablando. El que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora viene el verso 50. Y sé que su mandamiento es ¿qué cosa? Vida eterna. Tremendo, querido. O sea, ¿a quién se le pasa por la cabeza? Si no tengo que trasladarte a las cartas de Pablo, donde muchas personas llevan y solamente tienen conceptos errados acerca de la apreciación bíblica, porque no hacen un estudio completo de lo que es la palabra, de lo que Pablo realmente se refiere. Y cuando ven las contradicciones que ellos supuestamente encuentran con Pablo, pues les pasa lo mismo que Lutero. Y a Lutero yo no lo juzgo, sino que recuerda que la verdad es progresiva. Pero Lutero siempre mencionó que, ejemplo, la fe y las obras no pueden estar juntas porque solamente es por fe. Así que las cartas de Santiago son una paja que se la lleva el viento delante de las cartas de Pablo. Él no entendía todavía, no entendió el concepto de obras. Las obras son la manifestación exterior de mi fe, lo que yo hago con lo que creo, es la fidelidad que yo aplico. Por eso tú y yo somos salvos por gracia, pero somos juzgados por nuestras obras, por lo que llegamos a hacer. El Señor hace esta reflexión interesante en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel tiempo le preguntarán, Señor, no sacamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros, no hicimos los otros, no formamos una iglesia, no fuimos a los sábados, no quizás devolvimos los diezmos, no hicimos lo demás. El Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes cuál es el concepto de la palabra hacedor de maldad allí? En el griego original que se escribió en el libro de Mateo. ¿Te lo sabes o no? Cosa interesante. El Señor le dice, apartados de mí, infractores de la ley. Tremendo. Tremendo. Apartados de mí, infractores de la ley. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es cosa interesante saber, querido, para aquellas personas que se están preguntando, bueno, Aarón, Jesús nos dice un nuevo mandamiento os doy. Vamos a Mateo 22, vas a encontrar un nuevo mandamiento os doy. Pablo también, Juan dice lo mismo, pero es que eso ya estaba dicho. Amarás al Señor tu Dios, ¿dónde estaba? Deuteronomio capítulo 6. A tu prójimo como a ti mismo, Levíticos 19:18, búscalo, anótalo si quieres. Ya todo estaba dicho, querido. ¿Por qué un mandamiento nuevo? La palabra original es, les refresco la memoria porque lo han perdido. Recuerda cuando hablamos al principio, dijimos que el Señor vino a colocar la ley en su lugar. Ahí está el punto. Ahí está el meollo del asunto. La pregunta, querido, es tu cosmovisión bíblica hoy, ¿cómo va a estar con respecto a la ley de Dios? ¿Por qué la lección habló de cosmovisión bíblica con relación a la ley? Porque la cosmovisión que más se ha perdido en estos tiempos, ¿cuál es? La ley de Dios. Lo que más se ha perdido en ¿sabes? La gracia no se ha perdido porque es lo que más se predica y amén, gloria a Dios por eso. Pero se predica una parte de la gracia, porque querido, la gracia no solamente es perdón. Incluso la gracia no es un tiempo como tal. La gracia es el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida de dos maneras, en justificación y en santificación. No te puedes quedar solamente en justificación, porque la gracia de Dios no solamente sigue pecando, que yo te sigo perdonando, querido. Con la gracia no se juega porque está que se termina. El Señor te dice, pecaste, no importa, te perdono, pero te transformo, no te dejo en esa situación. No es posible, querido, que sigamos en este mismo concepto.
no vale la pena. Así que, queridos, solamente estudiamos la cosmovisión bíblica de Jesús. Imagínate que estudiemos lo demás que presenta el Evangelio. Los evangelios. Lo demás que presenta, querido, el apóstol Pablo cuando habla acerca de la veracidad de la ley en Romanos 7. Me he dado cuenta cuando veo en mí que la ley es justa, buena, santa y perfecta. Imagínate esto cuando él habla acerca de ello. Me he dado cuenta que lo que no me dejas cumplir estos principios es mi carnalidad, pero gracias le doy al Señor Jesús porque el capítulo 8 dice, bueno, yo ahorita tengo la oportunidad maravillosa de no ser condenado porque los que están en Cristo no son condenados. Los que están en Cristo no son esclavos. Los que están en Cristo no tienen una derrota definitiva. Los que están en Cristo no tienen una separación. No hay separación para los que están en Cristo Jesús. Querido, ahí está el punto. Esa es la cosmovisión bíblica de hoy. Esa es la cosmovisión bíblica del pensamiento que la lección de escuela sabática quiero darte hoy. Y esto es lo que tienes que enseñar a tus hijos porque estamos siendo bombardeados. ¿Y sabes qué me llama la atención? El conflicto de los siglos reflexiona con relación a esto. Cuando se comience por irrumpir el quinto mandamiento, que es la instauración de la familia, se procederá a desarrollarse la ley que derogue por completo en la sociedad los principios del cuarto mandamiento. Te hago una pregunta, en estos tiempos, ¿qué es lo que más se está pisoteando a partir del sábado? ¿Qué se está pisoteando? La familia. Lo que ayer el Papa habló, me disculpo con mis hermanos católicos, pero no puedo estar a favor con lo que él expresa, porque por más amor que le quiera colocar, querido, el Señor dijo blanco y es blanco, no es negro. Ahí está el punto. Yo pienso según mi realidad, porque la Biblia quizás es un documento muy viejo y yo tengo que acoplarme a la sociedad. No, señor. Está demostrado incluso científicamente que es un libro que extiende todas las generaciones. Su palabra permanece para siempre. ¿Qué fue? Y me llama la atención porque esta señora habló de esto hace más de 200 años atrás y hizo una reflexión. Cuidado, porque cuando ellos comiencen a aplicar normas que deroguen el principio de la familia, vendrá de forma consecutiva, ¿qué cosa? La destrucción al cuarto mandamiento. Y por ahí vamos, querido, nos estamos encaminando sigilosamente. Querido, la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no se cambia, la ley de Dios no se vende. La ley de Dios es su carácter. Al querer cambiar su carácter, al querer cambiar su ley, perdón, estamos cambiando su carácter y eso no es correcto. Para estos tiempos puede ser normal, pero no es correcto. Así que, querido, ¿cuál va a ser tu decisión en esta mañana? ¿Cuál va a ser tu decisión esta mañana? Cuenta. Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. El Señor había declarado a Israel, no haréis cada uno lo que parece, sino guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy. Deuteronomios 12:8. Verso 28. Al decir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es previsible que de él resultará algún daño, sino más bien si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso me gusta. Cuando tú vayas a tomar una decisión, no preguntes si te va a hacer daño a ti, sino, ¿estará el Señor de acuerdo con esto? ¿Me acompañará el Señor a esto? ¿Comerá el Señor esto conmigo? ¿Le agradará esto a Dios? ¿Cuál fue la motivación más grande de Enoc? El caminar con Dios. Y el caminar con Dios es hacerse preguntas. ¿Será que el Señor está de acuerdo con esto que estoy haciendo? ¿El Señor estará con este grupo de amigos? ¿Estará viendo este tipo de cosas? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos muertos. Proverbios 2:14-12. Es una cita de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 687. Así que, querido, tú decides. Hoy decides. ¿Cuál es tu cosmovisión con relación a las Sagradas Escrituras? Yo ya cumplí mi parte de mostrártelas con la Biblia. No me creas a mí, ve y sigue indagando. Espero que hayas copiado los versos de la Biblia. Espero que hayas estado allí leyendo también y que el Señor sea que te convenza, querido. No soy yo. El Espíritu Santo es el que tiene ese trabajo. Esperamos en el nombre del Señor que se manifieste con poder. Pero si tú